Buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual y en esta transmisión en vivo de YouTube para hacer la defensa de tesis virtual de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de Nahuel Martínez. Para comenzar la defensa, hoy, el lunes 24 de abril de 2023, le vamos a dar en primer lugar la palabra a Nahuel para que haga su presentación y nosotros vamos a apagar nuestros micrófonos. Buenísimo, muchas gracias a todos, a todas en este caso, a las juradas por aceptar eh, leer mi tesis y bueno, hacerme las devoluciones pertinentes, a Carolina por guiarme en este trabajo, y bueno, también sin duda a los docentes, estudiantes directivos del Instituto de Formación Docente de Bandera Bajada por hacer posible este trabajo, a mi familia y amigos, amigas por acompañarme también en este proceso formativo. Voy a pasar a compartir pantalla, a ver si esto me lo permite. Acá estamos. Ok, perfecto. ¿Se está viendo la presentación? Buenísimo. Bueno, a continuación voy a estar presentando mi tesis para la obtención de la licenciatura en Ciencias Antropológicas, titulada La educación intercultural bilingüe, la lengua quichua en la formación de maestros del Departamento Figueroa, Santiago del Estero. Bien, para comenzar me parece importante precisar algunas consideraciones de por qué la realización de esta tesis, que está realizada bajo motivaciones tanto personales como también académicas profesionales. En las personales, los que me llevan a trabajar estos temas tienen que ver con mi experiencia como estudiante universitario de primera generación, nieto de hablante de una lengua minorizada como es el guaraní, y también mi experiencia como educador popular. Cuestiones que me llevaron a interrogar el silencio, sin indagar en historias personales, familiares, y sobre todo establecer vínculos entre lo educativo, la diversidad y la desigualdad. Estas cuestiones empezaron a cobrar sentidos profesionales o intereses profesionales académicos una vez yo he comenzado a estudiar la lengua quichua en el marco de unas prácticas que estuve realizando en el Museo Nacional del Hombre, donde no solo trabajamos cuestiones de gramática, también relacionadas a la lengua en uso, es el quichua, la variedad, bueno, justamente hablada en Santiago del Estero. Desde ese lugar empecé a meterme cada vez un poquito más en la literatura, en la bibliografía pertinente sobre la situación sociolingüística que presenta la lengua en Santiago del Estero, pero también en Buenos Aires, participando de algunas actividades organizadas por quichua hablantes. Así que en ese sentido mis motivaciones profesionales tienen que ver con el aportar conocimiento sobre la ejecución de la IB en Santiago del Estero, desde una mirada etnográfica, y también aportar conocimiento sobre la formación docente en el marco de esta modalidad en la Argentina. Todo esto forma parte también de un compromiso social y académico sobre la situación de desigualdad en la que viven los y las hablantes de lengua minorizada de nuestro país. Bien. En esta presentación vamos a estar pasando por diferentes momentos que hacen a nuestra investigación, ¿sí? Presentando la problemática y la labor etnográfica en el contexto de la pandemia, caracterizando la IB en Santiago del Estero, como así en la Argentina, y bueno, después ya yendo al desarrollo y análisis que realizamos en el trabajo de tesis. Así que bueno, en cuanto a la problemática de investigación, vale mencionar que se enmarca dentro de un contexto sociohistórico amplio que tiene que ver con la construcción de la identidad nacional, particularmente el rol que ocupó la escuela con la instalación de una ideología lingüística que posiciona a los hablantes y a las lenguas y sus hablantes en una jerarquía social, ocasionando el expresamiento lingüística o ocasionando justamente que las lenguas vayan perdiendo espacios de uso. En el caso de Santiago del Estero, esto tuvo su correlato con la provisión del quichua en el ámbito educativo en el siglo XX, aunque, sin embargo, el quichua continuó floreciendo entre sus hablantes en otros espacios, lo que llevó a sectores hegemónicos también de la sociedad santiagueña a que se apropian de la lengua como una expresión de folclore provincial,
desmarcándola de las marcas étnicas que se posaban sobre las lenguas hispanohablantes y reemplazándola por marcas provinciales, ¿no? o reemplazándola por marcas que hacen a la entidad provincial. Sin embargo, desde sectores subalternos también, la lengua se presenta y se presenta como una estrategia de resistencia y memoria, dando así, configurando así un campo, la lengua como un campo de luchas sociolingüísticas. En la actualidad se estima que hay alrededor de 160.000 hablantes. No hay datos oficiales, pero sí se estima que también que la mayoría se reconocen como población criolla. Sin embargo, también hay hablantes que se reconocen como descendientes de pueblos originarios de la provincia, e inclusive comunidades indígenas que tienen en su nombre palabras en frases o palabras en quichua. Se estima que hay 11.508 personas que se escriben como descendientes de pueblos originarios según el censo del 2010. Bien, en este contexto sociolingüístico presentado ha sido contemplado de forma insuficiente en las políticas de educación intercultural bilingüe en la provincia, dando por resultado un único profesorado de educación primaria con orientación en EIB, en educación intercultural bilingüe, con el que en nuestra tesis trabajamos. En el nivel superior sí vale mencionar que también existe la tecnicatura en educación intercultural bilingüe con orientación en EIB, que actualmente incorporó un tramo complementario formativo para la obtención de la licenciatura en Educación Intercultural en la Universidad de Santiago del Estero. En el nivel medio como primario no existe una modalidad, no existe una institución que se incorpore a la modalidad de la IB. En ese sentido, nuestro objetivo de trabajo fue el de documentar y analizar las prácticas que despliegan, construyen y ponen en tensión los docentes en la formación de los futuros maestros de la IB en Santiago del Estero. Vale mencionar que nosotros nos sentamos y trabajamos con los docentes dadas las restricciones que impuso la pandemia, ya que fue una investigación desarrollada, empezada en 2020, a fines de 2020, y bueno, desarrollada a lo largo de la pandemia, lo que nos impidió viajar a la provincia, por lo que en esas circunstancias y ante también el contexto del profesorado, nos pareció pertinente trabajar con los docentes, ya que muchos estudiantes no contaban con recursos tecnológicos para poder entablar una comunicación a través de las tecnologías de la información y comunicación. Bien, veamos un poco dónde se ubica el departamento Figueroa. El departamento Figueroa se encuentra en la Mesopotamia santagueña, ¿sí? Se estima que hay 17.000, habitan 17.000 personas según el censo del 2010, y también pertenece el departamento a una región donde se concentra también la mayor parte de la población quichua hablante de la provincia. Bueno, el departamento de Figueroa es una localidad con alrededor de 900 habitantes, también según el censo del 2010, que fueron los datos que nosotros utilizamos para la realización de nuestra tesis. Cuenta con una escuela secundaria, primaria, y bueno, el Instituto de Formación Docente que mencioné anteriormente, con el que trabajamos. Y bueno, acá tenemos una captura de pantalla del departamento de Figueroa. En el círculo rojo se puede ver la ubicación del Instituto de Formación Docente. Y acá tenemos el Instituto de Formación Docente, en una foto que yo saqué en noviembre de 2021. Sí, es importante también mencionar que es una institución que comparte edificio con la Escuela 1040. También es una escuela primaria en este caso. La cursada del profesorado se realiza por la noche. Y además el profesorado en el 2020 incorporó y abrió una nueva oferta, que es el profesorado de Lengua y Literatura. Pero bueno, como es una experiencia reciente y como este es un trabajo de licenciatura que donde teníamos que hacer un recorte, esa experiencia no la tomamos como tampoco como base de nuestra investigación. Nosotros trabajamos con el profesorado de educación primaria con educación intercultural bilingüe. Bien, los docentes que asisten o trabajan ahí en el profesorado son docentes que viven en Bandera Bajada, cercanías, o vienen de la ciudad de Santiago del Estero, que está aproximadamente a 80 kilómetros de la localidad. Los estudiantes los mismos, son estudiantes que viven en la localidad, o estudiantes que viven en parajes cercanos, o localidades también cercanas del departamento Figueroa. Bueno, en cuanto a los aportes, consideraciones teóricas que nosotros retomamos para nuestro trabajo,
trabajamos con el cruce de dos áreas entrelazadas, como es la antropología de la educación y la antropología lingüística. Retomamos los aportes de estas dos áreas que nos permiten pensar las prácticas sociales en relación a su contexto y relacionar la escala del sujeto con la escala histórica. Consideramos desde los lineamientos de Elsie Rockwell que todo grupo humano se encuentra atravesado por procesos de resistencia, negociación y apropiación. Nos alejamos de las teorías reproductivistas que ven en la escuela como reproductora de la ideología del Estado, y consideramos que en la escuela suceden otros procesos como los mencionados anteriormente. De la antropología lingüística retomamos un concepto que es el concepto de ideología lingüística, que nos permite vincular lo que dicen los hablantes con lo que hacen efectivamente. O sea, es una categoría que refiere a las ideas y a los usos que tienen los hablantes sobre las lenguas y sus variedades. Consideramos al discurso como una práctica social y que el estatus de una lengua se encuentra vinculado al estatus social de sus hablantes. Bien. Y en cuanto a la labor etnográfica en el contexto de la pandemia, bueno, eso implicó revisar algunos supuestos sobre el trabajo de campo, que están desarrollados en las tesis. Acá vamos a ir, vamos a ver un punteo de las cositas realizadas a través de las TICs, ya que las TICs en nuestra investigación se constituye como una herramienta para acceder y permanecer en el campo, o sea, como un medio para construir material empírico. Entonces, a través de las TICs, hicimos 14 entrevistas por videollamada o llamada, registros de emisiones radiales en las que participaban docentes de la institución, y los registros de producciones audiovisuales realizadas por docentes y estudiantes en el marco del encuentro de cultura y lengua quichua que se organiza en el profesorado, del cual vamos a hablar más adelante. Esto último, usar estas producciones audiovisuales como fuente, implicó revisar algunas consideraciones metodológicas en torno a con qué material estamos trabajando, ya que trabajamos con producciones que fueron parte de procesos de trabajo que implicó tomas de decisiones, armados de escenario, armado de secuencia, elección de sonido ambiente, de música, etc. ¿Sí? Básicamente trabajamos con producciones que formaron parte de procesos de trabajo y tomas de decisiones y posicionamiento, que es lo importante, lo que nosotros vamos a rescatar más adelante. Así también, trabajamos con las normativas pertinentes y el diseño curricular en EIB de la carrera PEP. Y utilizamos, para todo esto, computadora con acceso a internet, grabadora de audio, libreta de campo y teléfono celular. El trabajo de campo finalizó con mi viaje a Bandera Bajada en noviembre del 2021, en el que realicé nuevas entrevistas y participé de actividades en el profesorado como fuera de él. Bien, pasamos al segundo momento. En cuanto a la AIB en Argentina, se encuentra sostenida, ¿sí?, en la ley 26.206, es calificada como una de las 8 modalidades del sistema educativo, y su ejecución queda a manos de cada jurisdicción provincial, lo que da un escenario muy heterogéneo en lo que tiene que ver con normativas provinciales, como así también en experiencias. Actualmente, varias de las bibliografías sobre el tema mencionan que su ejecución está reducida a contextos indígenas, y sobre todo a contextos rurales, dando lugar un campo donde, o dando lugar a, básicamente, a que estas experiencias en esta modalidad no se contemplen en escenarios, otros tipos de escenarios de diversidad, o de plurilingües, o de contacto entre lenguas, donde hay hablantes que no se reconocen como indígenas, o sea, migrantes, criollos. Y donde, dando por resultado así una mirada de la interculturalidad como sinónimo también de indígena, y no para toda la población en general. ¿Qué sucede en el ámbito de educación superior? En el ámbito de educación superior podemos encontrar desde programas de ingreso a la educación superior para población indígena o afrodescendiente, a través de un sistema de becas, sea estatales o de universidades particulares, programas de capacitación docente sobre los asuntos de la IB, y programas y proyectos de docencia, realizados en muchos casos por universidades a través de la extensión educativa. Y por último, universidades e institutos de formación docente, en donde nosotros ubicamos nuestra experiencia, la experiencia con la que trabajamos. La experiencia del Instituto de Formación Docente número 1 de Bandera Bajada,
Y bueno, y en cuanto a la IB en Santiago del Estero, se encuentra sostenida en una legislación provincial, la 6.876, que se sanciona en 2007, que establece objetivos y funciones de la educación intercultural en todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, como dije antes, la única ejecución de esta modalidad en el sistema educativo es de la provincia, es en el nivel superior. Como antecedente a la IB en Santiago del Estero encontramos diferentes legislaciones que buscan apoyar el estudio y la investigación y la enseñanza de la lengua quichua, y particularmente destacamos la creación de 3 cargos de maestro especial de enseñanza quichua castellano, del cual de los 3, 2 fueron removidos y solo queda en vigencia uno solo en el departamento de Figueroa, y justamente en la escuela 1040, donde también se ocurren las clases del profesorado, o sea, el edificio con el que comparte lugar de trabajo. En la escuela secundaria solo hay un espacio curricular de lengua y cultura quichua en el departamento Salavina, en la localidad de Salavina. Bueno, en cuanto a los estudios específicos de esta modalidad en la provincia, bueno, se han observado que no han ocurrido transformaciones significativas que contemplan la población quichua hablante, y tampoco una formación docente que capacite en lengua quichua o que permita comprender procesos de reestructuración discursiva al interior de la lengua. Entre estas circunstancias, nuestra investigación apuntó a aportar conocimiento entonces sobre la ejecución de la IB en Santiago del Estero desde una mirada etnográfica, trabajando con la única experiencia de formación docente en esta modalidad. Así que bueno, vayamos de nuevo volvamos al profesorado. Vale mencionar que la carrera PEP en IB se incorpora a esta modalidad recién en 2015, pero su oferta educativa, es decir, la carrera PEP, ¿sí? Se enmarca es una propuesta que se abrió en la década de los 90, pero en 2015 se incorpora a esta modalidad, junto a la oficialización, ¿sí? de lo que es el diseño curricular también de esta carrera, donde se establecen, bueno, los criterios a trabajar, materias específicas de la orientación, pero así también se presenta la IB como una modalidad que debe ser transversal a todos sus espacios curriculares. Aunque bueno, el desarrollo de esto aunque el desarrollo de esta modalidad no se establecen los criterios o temas vinculados en cada uno de estos espacios. La IB asimismo también es expuesta como una modalidad únicamente dirigida a población indígena, lo que tensiona un poco, o lo que tensiona mejor dicho, la situación sociolingüística de la provincia, dando, como dijimos, ya que en la provincia la mayoría de la población bilingüe se reconoce como población criolla, y se gestiona también a la interculturalidad como una política de la tolerancia y no como un reconocimiento de un conjunto de derechos sociales, económicos y políticos, y también lingüísticos. Esto nos parece importante mencionar y también señalar que bueno, la noción de interculturalidad es una noción, un concepto polisémico, es decir, una noción que tiene muchos significados, es una noción también muy vinculada al ámbito educativo para el tratamiento de la diversidad cultural y lingüística, y que sus concepciones o nociones van desde entenderlo como una noción para describir y hablar de las relaciones entre grupos, desde la tolerancia y el respeto, hasta significados o nociones que le otorgan, digamos, otros sentidos al concepto, que van como aquellos referidos a denuncias de las relaciones de poder, de desigualdad entre grupos diferentes, como también como un concepto que posibilita o puede posibilitar el cambio y la transformación social. Asimismo, también en el diseño curricular, la lengua quichua se la presenta como una lengua que deambula por la provincia con hablantes anónimos, y no se le relaciona con su comunidad de habla, es decir, quiénes son sus hablantes y cuáles son también los espacios de uso. Solo se destaca que bueno, en la provincia se habla la lengua, y así también se le relaciona con algunos elementos folclóricos de la provincia, ¿no? Esta idea de la lengua quichua como un sinónimo de la identidad provincial, como una expresión del folclore provincial.
Pero bueno, veamos que esto es lo que sucede en nivel normativo, pero que en la práctica y entre los sentidos que los docentes construyen sobre la IB pueden ser diferentes. Nosotros en el trabajo de investigación encontramos que la IB se encuentra supeditada al compromiso de docente y a las propias experiencias formativas de estos. Cuando nosotros hablamos de experiencias formativas de los y las docentes, nos referimos a experiencias formativas relativas a sus competencias comunicativas en la lengua quichua, por haber aprendido la lengua desde niños, por haber participado en espacios de estudio y de investigación en la lengua, por haber participado de cursos de capacitación sobre asuntos de la IB, o por haber también participado en espacios de difusión en torno a la lengua. Todo esto da un escenario muy complejo, en el que lo vamos a ver más adelante, pero sí encontramos que la IB se encuentra relacionado, en el caso del instituto, al fortalecimiento de la identidad y al trabajo con la autoestima de una población que históricamente fue silenciada. Que históricamente fue silenciada, debería estar en comillas, porque es algo que reiteradas veces salió en entrevistas. Así que bueno, el trabajo con las experiencias y la memoria de la comunidad bilingüe, según sea el caso, y según estas experiencias formativas, encontramos que difieren en algunos elementos. Nosotros acá destacamos esas diferencias que devienen de estas experiencias formativas. Sin embargo, estas líneas de acción se superponen entre los docentes. Pero sí destacamos la siguiente, que entre los docentes bilingües se trabaja mucho las experiencias formativas propias de la propia comunidad, apelando a las memorias local, a través de las historias personales de los propios docentes, o de historias personales de sus familias, para trabajar así el contenido curricular. Y así también se utiliza la lengua quichua a través de un registro comunicativo particular, como es el humor o la picardía, para interpelar a los estudiantes. En cuanto a los docentes que no tienen competencia comunicativa en quichua, ¿sí? Se recupera constantemente, ¿sí? La literatura local y las expresiones artísticas como la música y la danza para trabajar también bajo esta modalidad. Y bueno, en algunos casos también se incorpora la lengua para la traducción de ciertos contenidos curriculares. Bien. En cuanto a las líneas ahora de acción llevados a cabo en el contexto de pandemia, ¿no? La instalación, bueno, la llegada de la pandemia y la instalación del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, implicó una nueva organización del trabajo docente, por lo que trajo nuevas problemáticas y como también nuevos desafíos, que se sumaron a los desafíos previos que tienen que ver con, básicamente, las formas de enseñar y aprender en el marco del aire. En nuestro trabajo de investigación hicimos una recopilación de estos desafíos o estas dificultades propias del contexto del profesorado, que tiene que ver con la falta de acceso a Internet, el número limitado de gigabytes, ya que muchos de ellos contaban solamente de los estudiantes, se podían conectar a través del teléfono móvil, la falta de recursos tecnológicos, y la superposición de tareas formativas, de cuidados y laborales, que bueno, o sea, también no solo repercutió en estudiantes, sino también en los docentes, y la falta de infraestructura también en el ámbito del profesorado con la semipresencialidad, ya que no todas las aulas contaban con las disposiciones sobre el distanciamiento que había que tener. Bueno, y las estrategias para alcanzar la continuidad pedagógica fueron diversas, que tienen que ver con el contacto a través de WhatsApp, por mensaje o videollamada, según sea el caso, la preparación de cuadernillos y videos explicativos, y bueno, y la comunicación con los estudiantes se realizaba a lo largo del día. Cuando estos tenían conectividad podían hacer uso del teléfono móvil, y por último se utilizó el Facebook y el WhatsApp para divulgar lo trabajado durante el 2020 y 2021, y información también, información institucional. Bien. La continuidad, estas estrategias de trabajo lo que permitió es darle continuidad a los encuentros al encuentro provincial interescolar de cultura y lengua quichua organizado en el profesorado desde el año 2016, que tiene como objetivo poner en valor a la lengua quichua. Su día coincide con el Día Provincial de la Lengua Quichua, en homenaje a Domingo Bravo, que es el 27 de agosto. Domingo Bravo fue un docente, investigador
santiagueño que se dedicó por mucho tiempo al estudio y sistematización de la lengua quichua. En estas actividades participan, bueno, los docentes y estudiantes, pero también personas de la comunidad local, vecinos, artistas locales y organizaciones también territoriales del departamento y la provincia. Acá en lo que yo les estoy mostrando es un flyer de invitación para escuchar una transmisión radial que se realizó en la FM local de la localidad de Figueroa, perdón, de la localidad de Bandera Bajada. Bien. Lo registrado sobre estos encuentros durante 2020 y 2021 fueron 38 producciones audiovisuales, en las que se trabajaron diferentes temáticas. Estas producciones fueron elaboradas por estudiantes y docentes, y las temáticas trabajadas fueron la memoria local de la comunidad bilingüe, la fauna local, sistema digestivo, los cuentos locales, y un repertorio musical quichua representado a través del baile. También se difundieron producciones orientadas a visibilizar la IB como una modalidad del sistema educativo. En los trabajos mencionados anteriormente se dan diferentes usos del quichua que van desde usar la lengua para la traducción de ciertos contenidos curriculares, como por ejemplo en el caso del sistema digestivo se tradujo palabras del sistema digestivo, en el caso de la fauna local se tradujo algunas palabras de los animales de allí. Y en el caso del trabajo con la memoria de la comunidad bilingüe, la lengua fue utilizada por sus propios hablantes para contar un relato personal, un testimonio, mejor dicho, un testimonio personal sobre una experiencia educativa. Lo relevante de esto es que estos registros resultan valiosos ya que nos aproximan a la realidad social del profesorado desde la mirada de sus realizadores, teniendo en cuenta, considerando que estas producciones fueron un recorte que ellos hicieron, tomando ciertas consideraciones ¿no? sobre qué mostrar y qué no mostrar, ¿no? Ya que fueron producciones realizadas para la difusión. O sea, es una forma de mostrar quiénes son ellos y su trabajo al resto, ¿no? Bueno, no vamos a detenernos en cada una de estas producciones por un tema de tiempo, pero sí vamos a presentar dos que resultan significativos para nuestro trabajo, que bueno, el primer caso tiene que ver con la actividad en el marco del taller de escritura y oralidad, y el trabajo con la memoria de los hablantes bilingües, en donde lo que nosotros ahí nos acercan, lo que las producciones nos acercan son relatos, testimonios de personas mayores que cuentan a través del quichua, o usando el quichua y el español, una experiencia educativa, en muchos casos experiencias educativas traumáticas, los que nos acercan básicamente a experiencias particulares, singulares, de la propia comunidad bilingüe, referido a la escolarización y lo educativo. También consideramos acerca a la propia comunidad educativa del profesorado con la comunidad local en la que trabaja. Lo relevante de estas producciones fueron también las que tuvieron mayor interacción en Facebook, o sea, a través de interacciones como me gustas, o interacciones a través de comentarios. Ahí yo coloqué un comentario justamente. Consideramos que estas producciones permitieron abrir un espacio en la memoria también entre aquellos que podían reconocerse en estas historias. Y en otro caso, que es un trabajo interdisciplinario entre la materia de expresión artística musical y la materia de expresión artística plástica, tiene que ver con el trabajo con la fauna local por un lado, y también con expresiones musicales locales. Lo lindo de este trabajo es que, por un lado, se invitaba a artistas locales o vecinos que hacen música a interpretar una canción. Varias de estas canciones eran alusivas al animal que está representado, está representado a través de una performance, y está presentado a través de la traducción en quichua. Y bueno, todo esto formaba parte de una producción donde los artistas locales interpretaban un tema, y mientras tanto, por otro lado, se podía observar a un niño, a un joven, actuando como el animal en el monte, básicamente, ¿no? O en el patio de una casa, a través de un vestuario
que es alusivo a ese animal. Bueno, acá lo que podemos ver es un trabajo con la comunidad que tiene que ver con artistas y también con niños y jóvenes también del lugar. Bien, para continuar sí vale mencionar también que además de el trabajo en red con la comunidad local, también este encuentro posibilitó seguir trabajando en red con otras comunidades educativas y con organizaciones territoriales de la provincia, dando por ejemplo lugar a una reunión presencial realizada en el 2021 para trabajar la oficialización del quichua en Santiago del Estero. Es un encuentro que posibilitó acordar acciones en común para lograr tal cometido. Bueno, hasta acá hemos hablado un poco sobre los sentidos y las líneas de acción que llevan a cabo los docentes para el trabajo en la IB, pero nos queda pendiente trabajar sobre las ideologías lingüísticas en el quichua en el ámbito del profesorado. Particularmente nosotros trabajamos con las ideologías lingüísticas de los hablantes que tienen competencias comunicativas en la lengua. Bien, para el trabajo de análisis nosotros separamos los diferentes vínculos e identificaciones que los hablantes establecen con la lengua, sea en su uso o como objeto de reflexión, pero estos vínculos se superponen en los discursos y en las prácticas de los hablantes. Así que vamos a pasar a presentar. En primer lugar tenemos las identificaciones con la lengua quichua, que refieren a los posicionamientos que los hablantes adoptan al momento de enunciar un discurso dado, dar un discurso dado. Estos posicionamientos refieren a códigos metapragmáticos que y que hacen referencia, bueno, a los posicionamientos justamente que una persona adopta al momento de hablar o comunicarse. Entonces, entre estos posicionamientos encontramos el posicionamiento como docente, en donde se rescatan la figura de Domingo Bravo, sin renegar de la empresa política que su trabajo implicó. ¿Por qué digo empresa política? Porque muchos de sus trabajos conllevó a nombrar el quichua de Santiago del Estero, de la provincia, que se habla en la provincia, como el quichua argentino, realizando algunas marcas, por supuesto, con otros quechuas que se hablan en la Argentina y de otras regiones. No reniegan con esta empresa política, sino que retoman la figura de Domingo Bravo, valorizando su trabajo de difusión y sistematización y enseñanza en torno a la lengua quichua, como un horizonte a seguir, ¿no?, en su trabajo. Por otra parte, también un posicionamiento como hablantes bilingües, reconociéndose dentro de procesos de mayor magnitud y dentro de otras historias dentro de la comunidad, y un posicionamiento también como otros con respecto a la sociedad dominante monolingüe en Santiago del Estero. Este último punto resulta interesante y requiere, sí, por supuesto, mayor indagación, pero con este posicionamiento los docentes reclaman derechos propios para su comunidad de habla en este caso. Y que para reclamar esos derechos se meten en discusiones o en marcos legales sobre asuntos concernientes a cuestiones indígenas, digamos, ¿no? Pero no se posicionan étnicamente dentro de un pueblo indígena. Eso es lo interesante, y que nos abre una pregunta para futuras investigaciones relativa a cómo impactan las políticas de reconocimiento indígena en la propia comunidad de Santiago del Estero, comunidad bilingüe de Santiago del Estero. Bueno, en ese sentido, también entonces el quichua es utilizado como una herramienta política para la conquista de mayores derechos, tanto lingüísticos como sociales para la propia comunidad. O sea, el marco legal se convierte en un campo también de disputa para la conquista de estos de mayor reconocimiento y reparación histórica, poniendo en tensión las ideologías que sean sustentados por políticas monolingües o aquellas que posicionan, bueno, al quichua de forma subordinada a la lengua dominante. En cuanto a los usos de la lengua, nosotros, bueno, ya hemos presentado el humor y a la picardía como un registro comunicativo particular entre los hablantes, que se relaciona también con la bibliografía sobre el tema, que trabaja en otros espacios de la provincia también, en donde justamente
indican que la picardía, el humor, como un registro comunicativo que permitió a lo largo del tiempo mantener con vitalidad la lengua. Se me ha comentado que los, los estudiantes, cuando se les pregunta que si entienden el quichua, le dicen que no, pero cuando estos escuchan un chiste en la lengua, se ríen, por lo que, bueno, da un indicio que, bueno, que realmente hay una cierta competencia comunicativa en lengua quichua. También una experiencia de campo vale mencionar que tuve cuando estuve en Bandera Bajada, en un evento comunicativo, en el marco de un ensayo del coro de Quichua, también organizado en la localidad por una docente, que participaban estudiantes y vecinos de Bandera Bajada. Pude registrar cómo el quichua también agregaba una nota de diversión entre los participantes, dándome a entender que estaba frente también de un proceso de socialización en la lengua. Bueno, y referido a lo anterior, también el quichua vinculado al miedo. ¿Qué queremos decir con esto? Nos referimos a aquellas ideologías lingüísticas que vinculan a las lenguas con ciertas actitudes o formas de ser socialmente de sus hablantes, ¿no? En donde las lenguas indígenas es hablada por personas que viven con poca educación, que son mal hablados, bueno, ciertas categorías que son negativas socialmente. Entonces, consideramos que estas ideologías repercuten también en las propias subjetividades de los hablantes, incidiendo básicamente en el reconocimiento como personas bilingües, en el reconocimiento como hablantes también de lenguas indígenas, que se puede elaborar también como un supuesto, como hipótesis relativo a lo anterior, sobre el miedo de reconocerse o no bilingüe, de reconocerse o no como hablante quichua, reconocer o no su competencia comunicativa y demás. Lo interesante también de esto es que los docentes son conscientes de esto, digamos, es algo que en sus discursos apelaban, y por ello buscaban trabajar, como dije anteriormente, el autoestima y el fortalecimiento de la identidad de una población que, bueno, históricamente fue silenciada en el ámbito de la provincia. Además de las acciones en el marco del profesorado, destacamos otras acciones como el trabajo con la lengua en el coro Quichua Cachimayu Chimpamanta, que se traduce como de la orilla del Salado Vengo, como una forma de reivindicar el lugar de origen. Se me ha dicho que también en el ámbito de la provincia, a las personas que viven a la orilla del río Salados se los nombraba como yalacos, como es un adjetivo peyorativo, ya que las personas que eran yalacos eran consideradas como personas, bueno, mal habladas, con falta de educación, bueno, unas ciertas de categorías, como dije anteriormente, que son negativas socialmente, o tienen un gran peso en el estigma social. Bueno, todo esto nos lleva a las siguientes conclusiones y puntos de partida que vamos a hablar más adelante. En primer lugar, bueno, este trabajo se realizó bajo el cruce de la antropología de la educación y la antropología lingüística. Consideramos que este cruce es muy relevante para el estudio de experiencias educativas que transcurren en territorios caracterizados por el contacto entre lenguas. Llegamos a revisar el material, el diseño curricular, y encontramos una mirada socioestatal sobre la interculturalidad, es decir, reducida a discursos sobre la tolerancia y el respeto, y no a un reconocimiento conjunto de derechos, y no se vincula tampoco al quichua con su comunidad de habla. Esto es tensionado entre los y las docentes, ya que observamos que la IB se encuentra vinculado a la experiencia, a la memoria de la comunidad bilingüe y al fortalecimiento de la autoestima y a imponer el valor de la lengua quichua. Es decir, mientras que el diseño curricular no relaciona al quichua con su comunidad de habla, nosotros encontramos que en la práctica los docentes dialogan con su comunidad de habla, con la comunidad de habla, digamos, bilingüe, o sea, a través del trabajo de experiencias personales, literatura local, teniendo puentes también con vecinos, organizaciones sociales, artistas y demás. Entonces, durante el 2020 y 2021, tiempo en el que se desarrolló esta investigación,
nosotros observamos que hubo una apropiación de las TIC y también de la IB en diálogo con la propia comunidad, lo que permitió darle continuidad a los encuentros interescolares de cultura y lengua quichua. Consideramos que esta experiencia se aproxima a un modelo que en la tesis yo llamé escuela, experiencia de comunidad, que tiene que ver con que la historicidad de la escuela es apropiada a favor de tender puentes con la comunidad local y trabajar en red, oponiendo así a un modelo más tradicional de aula-escuela-profesor, que, bueno, que se muestra como un edificio cerrado, donde solamente circula el saber experto, y en el caso contrario, en este caso, en el caso antagónico, ¿no? Esta experiencia nos permitió, o permitió que también en la escuela circulen otras voces, ¿no? O otros saberes también. Bueno, continuando, también llegamos a observar que en el ámbito del profesorado, los docentes bilingües tensionan las ideologías lingüísticas hegemónicas sobre el quichua, aquellas que vinculan la lengua con la identidad provincial o como una manifestación de folclore provincial, y estableciendo otros vínculos con la lengua. Sea tanto a través de sus identificaciones, sus usos, y también como una herramienta política para la conquista de mayores derechos. Y que el tratamiento de la lengua refiere a no solo refiere a la voluntad individual o colectiva, sino también a los conocimientos como, que poseen por ser hablantes, o sus experiencias como por ser hablantes. Siendo así el registro comunicativo una estrategia discursiva utilizada por los hablantes, y también dando lugar a la conformación del quichua como un campo sociolingüístico, un campo de disputa sociolingüística donde ocurren procesos de identificaciones étnicas provinciales, ¿no? Observamos cómo los docentes se posicionan como otros en relación a una sociedad dominante monolingüe, una sociedad dominante santiagueña, pero sin reconocerse como miembros de un pueblo indígena particular o de un pueblo particular. Este posicionamiento les permite, o lo hacen, para llevar a cabo diferentes demandas y denuncias a favor de la comunidad bilingüe de la provincia, lo que abre, lo que dije anteriormente, para futuras investigaciones. La siguiente pregunta es: ¿cómo impactan las políticas estatales de reconocimiento indígena en la comunidad bilingüe de la provincia? Todo esto nos lleva a nuevos puntos de partidas, que tienen que ver que en la actualidad los hablantes bilingües quichua español se apropian de la ideología lingüística que vinculan al quichua con la entidad provincial o como una manifestación meramente del folclore de la provincia, y llevan a cabo múltiples identificaciones étnicas provinciales que ponen en tensión la identidad indígena y la identidad provincial, convirtiendo de esta forma al quichua en un campo de disputa. Otro punto también en el que nosotros llegamos con esta investigación es que, bueno, la incipiente ejecución y gestión de políticas lingüísticas educativas en Santiago del Estero descontextualiza los sentidos sociales del quichua para su comunidad de habla y extrapolan las ideologías lingüísticas de la lengua dominante, desconociendo los diferentes usos del quichua en su comunidad. No obstante, a través del trabajo en red, entre radios locales, instituciones escolares, organizaciones territoriales, los hablantes llevan a cabo acciones concretas a favor de la lengua, lo que permite visibilizar y proponer soluciones a las demandas o a las problemáticas específicas de la provincia, y en este caso particularmente de la comunidad bilingüe, lo que permite también darle continuidad y vitalidad a la lengua. Esto último es muy importante porque la bibliografía en Santiago del Estero también trabaja mucho las causas del desplazamiento lingüístico, pero bueno, falta también seguir trabajando, bueno, cuáles son los motivos que dan continuidad y vitalidad también a la lengua. Así que bueno, con esto finalizamos, y muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación del tesista, le vamos a dar la palabra a las integrantes del jurado. No sé quién va a comenzar, Cristina, Laura.
como digan, no sé. ¿Que comienzo? Bueno, de todos modos, seguramente no vamos a superponernos porque tenemos miradas digamos, al ser un trabajo interdisciplinario como es este, quizás tengamos miradas de lugares distintos. Así que bueno, en principio, Nahuel, te felicito. Me gustó mucho la tesis. Realmente es un trabajo muy, muy, muy importante, es un aporte muy importante. La primera cosa que destaco, quizás para mí es una novedad o es algo muy relevante, es esas preguntas antropológicas en donde vos unís, vinculás o pensás tu historia personal, tu historia familiar en contextos sociales, bueno, más amplios, como vos lo decís. Eso me parece muy importante porque, digamos, te compromete a un trabajo de campo que no es lo mismo cuando uno mira tan de afuera las cosas, ¿no? A un trabajo, perdón, de investigación, eh, que entiendo que ahí se ve en la tesis, no solo toda digamos, la parte académica, sino que hay un corazón puesto. Y eso, de alguna manera, se trasluce. Y bueno, me pareció muy, muy, muy importante. La otra cosa es muy necesaria, es esta vinculación entre, digamos, necesaria, pertinente además, entre diversidad, desigualdad, lenguas indígenas, pobreza, educación, que vos haces digamos, estableces un vínculo muy claro de todo eso en una tesis que no es sobre eso. Pero bueno, eso lo destaco también. Voy a destacar, digamos, voy a hacer una lista de lo que destaco, o por lo menos de lo más relevante que destaco. Bueno, el recorrido histórico que hace sobre las lenguas, el contacto de lenguas en Santiago del Estero, lenguas indígenas en el pasado, o sea, el quichua, el español, eso es un área de vacancia y que requiere profundizar. No sé si en tu caso, si lo vas a hacer vos, pero alguien lo tiene que hacer. Me parece que no está tan estudiado, tan claro, y es muy importante, ¿no? Ver cómo se fueron conformando las capas o los estratos lingüísticos para llegar a esta situación de contacto actual. Eso me parece que lo tomás, no lo profundizás porque no es tu tema, pero lo dejás ahí como para que vos en el futuro u otro lo haga. Bueno, por supuesto, la metodología también me parece muy, muy, muy relevante, esto de la etnografía virtual, que en principio supongo que nació como una necesidad para suplir lo otro, pero bueno, me parece que está muy bien también caracterizado y que puede ser un complemento en la actualidad, ¿no? A lo que es la etnografía clásica, si así se puede llamar, y haciendo uso de la tecnología, porque muchas veces, digamos, el campo no es, aun cuando el campo es accesible, es otra vía de entrada, o sea, sumamente importante, y supongo que como antropólogos lo están poniendo en práctica. Bueno, y ahora, no por último, pero dentro digamos, de la línea más teórica, valoro el esfuerzo teórico en vincular la antropología de la educación y la antropología lingüística. A mí me pone muy contenta eso. Y además, no solo que lo vinculás, sino que lo explicás muy bien y tomás las ideologías lingüísticas como el punto de encuentro de estas dos disciplinas. Y lo que te quería decir al respecto, además de alabar esta vinculación, es que lo que se ve, y yo destaco en muchas tesis actuales, que antes no era tan usual, es que vos lo decís explícitamente, es el trabajo en equipo que hay detrás. O sea, detrás de esto, de esta vinculación, detrás de tu labor personal, individual, ¿no? Hay un trabajo que está inmerso en un equipo de investigación consolidado, y eso no es para echarle flores a mi querida Caro, sino porque me parece algo fundamental en la investigación. O sea, y eso es la pertinencia, la relevancia de una investigación. Cuando una investigación individual surge, digamos, la pertinencia y la relevancia surge en el marco de discusiones que se están dando, y en el marco de un proyecto, como es tu tesis, ¿no? Así que eso, bueno, me parece algo o sea, muy importante, porque además se desprende de tu tesis, se evidencia en tu tesis. No es que esté mi trabajo, el trabajo de Nahuel Martínez, es el trabajo de Nahuel Martínez y todo lo que hay al lado.
¿Mm? Arriba, abajo, al lado. ¿Mm? Eso es un gran logro, es un resultado muy importante del equipo. Bueno, y por último, como cuestiones que destaco, y seguramente me olvido de otras, pero es que la tesis está muy bien organizada, tiene una redacción muy clara, muy buena redacción, cosa que no es nada, digamos, no es un detalle menor. Poder leer una tesis con placer y rápido, o sea, algo que se lee con soltura, y no que, ay, ¿qué quiso decir acá? ¿Qué quiso decir allá? Bueno, entonces destaco digamos, esta redacción que argumentativamente y expositivamente es muy clara, y además sin prácticamente errores. Me refiero a errores ortográficos, de puntuación, hay algunos detalles, pero esos que se le pasan a cualquiera, que lo revisarás en su momento, ¿no? Bueno, y ahora, bueno, mis comentarios, que en realidad me inspiraron, no son críticas en absoluto, sino que la lectura me inspiró algunos comentarios, es una cosa que, digamos, yo hubiera buscado, pero por mi interés, digamos, personal y académico, es un detalle más preciso y más científicamente avalado por la bibliografía, de cómo es la expansión y la introducción del quichua en la región, ¿no? Y para eso hay algunas cosas, más allá de la bibliografía que tomaste, que creo que es grosso, que es muy interesante, pero algo, digamos, que avale, o que, más que vale, que sea la base para después las ideologías que surgen a partir de ese proceso. Y ahí te recomiendo, bueno, un trabajo más lingüístico de Adelaar, de William Adelaar, después te lo paso, no importa. Hay un trabajo de Torero sobre eso, y uno muy reciente, que quizás lo conozcas, que es el de Raúl Vanegas, que es de la Universidad de Santiago del Estero, que se llama Diversidad Lingüística y algo así en Santiago del Estero, en donde, digamos, recoge desde 1861 a los trabajos de Lorandi sobre, bueno, estas dos posturas sobre si el quichua se introduce en la región prehispánica o poshispánica, ¿no? Y no para llegar a una conclusión, pero es como que en un futuro le va a dar una base sólida a después lo que pasa con Bravo, con el alero quichua, ¿no? Que es así, ideología sobre. ¿Se entiende lo que digo? O sea, como Bravo, digamos, toda la postura de Bravo es una postura política e ideológica, como vos lo decís. El alero quichua también. O sea, si bien todo puede ser político e ideológico, investigaciones precisas sobre en qué momento se introduce el quichua. Bueno, por ejemplo, los trabajos de Lorandi en ese sentido, el trabajo es muy interesante, ¿no? Con mayor fundamento científico. Bueno, eso por un lado. La otra cosa es, vos hablas de ideologías lingüísticas y mencionás a Nancy Dorian al principio, en la introducción. Y después, cuando hablas de las ideologías lingüísticas y el miedo, no incorporás su postura, capaz que podría enriquecer la mirada, no está muy mal, no está, digamos, nada mal lo que vos decís, pero esta idea de que detrás de esto, de que en la escuela no hay que aprender quichua y toda esa cuestión, hay una ideología, una creencia que pasa en muchas situaciones de bilingüismo, en donde esta creencia que destaca Dorian de que el bilingüismo es nocivo, porque ocupa lugar en la mente. O sea, dos lenguas ocupan mucho lugar, entonces no hay que aprenderla, o todo lo que tenga que ver con la escritura y la oralidad, que me parece que están implícitas en esa idea, además de bilingüismo y el miedo. Está la prohibición, pero ¿por qué la prohibición? ¿Qué hay detrás de la prohibición? Bueno, digo para incursionar. Y la otra cosa que yo problematizaría en la tesis, digo, es la idea de criollo, la categoría de criollo. Porque vos decís, la mayoría que habla la lengua son criollos. Criollos se pusieron ellos. O sea, ¿qué hay de criollos en toda esa gente? O sea, como
un poco esencialista la idea de criollo. Criollo en Santiago del Estero entiendo que no debe ser, y esto vos me lo podrás decir, simplemente no es el descendiente de europeo que se instaló allí, ¿no? Que hay muchos usos pragmáticos de la palabra, de esa categoría criollo. ¿Mm? Entonces, bueno, si se puede problematizar, ¿no? Esa idea que no engloba, digamos, la mayoría de los que se llaman criollos en realidad tienen alguna raíz indígena, ¿m? Que tiene que ver con toda esta, digamos, esta conformación étnica previa al quichua, Tonocote, Lule, Vilela, todo lo que vos mencionás, ¿no? No sé si en esto estás de acuerdo, y capaz que, pero bueno, a mí es una cosa que me parece que hay que indagar. No sé si vos o alguien lo tiene que hacer. ¿Mm? Bueno, y por último, para, digamos, una comparación futura, que de alguna manera vos lo hiciste, pero sería muy interesante ver qué pasa en el ámbito informal de la educación con las ideologías. No digo para que hagas otra tesis sobre eso, sino si en el ámbito formal de la educación, todo esto que vos mencionás, las organizaciones comunitarias, la radio, la TV, los grupos artísticos de los jóvenes, si coincide la ideología lingüística sobre las lenguas en contacto con el ámbito formal. ¿Mm? Bueno, es eso. Y, por supuesto, felicitaciones, es una tesis que casi un poquito más y podría ser de doctorado. Así que te felicito y, bueno, seguí con esto, ¿no? Porque es muy, muy necesario. Bueno, Hasta muchas ahí. gracias, Cristina. No sé si No, tengo que contestar o... no te pregunté nada, perdón. No, pero Pero no, bueno. son comentarios, no tengo muchas preguntas así concretas. Pero si querés, sí, algún comentario respecto a lo No, tuyo, no, ¿no? las cuestiones que fuiste mencionando son muy relevantes y a la vez son también líneas que, bueno, para esta tesis de licenciatura justamente, que quedaron como vacantes, que busco en un doctorado, en el marco Sí, del doctorado, seguir trabajando. Sobre todo esta noción de bilingüismo o bilingüe, problematizarlo un poco más, a qué nos referimos cuando hablamos de bilingüe o bilingüismo, ¿no? Como esto que mencionás, de, bueno, personas que manejan dos códigos diferentes o no, cuáles son los atributos que se piensan, ¿no? Cuando hablamos de personas bilingües, bueno, cuáles son las competencias, como ahí sí, precisar estas cuestiones, pero no solo si son teóricas, sino también para el caso de Santiago del Estero. Y bueno, y en cuanto a lo referido al ámbito de educación informal, también es algo que preveo, que me gustaría hacer y preveo también trabajar también para ver qué es lo que sucede también en espacios no formales de educación o mm, sí, de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, donde ocurren procesos de enseñanza-aprendizaje también. sí, sin duda estás marcando un camino que va a ser exitoso en el futuro, eso se ve. Así que bueno, adelante. Bueno, continúo, si les parece. También, digamos, una gran felicitación a Nahuel, a Carolina también como directora, realmente un trabajo muy lindo, coincido con muchísimas palabras que recién expresó Cristina, así que bueno, no las voy a repetir todas, pero sí mencionar también que la lectura, ¿no? Es un gusto y es un acercarse también a preguntas y a dilemas en un campo también que nos interesa, ¿no? Mucho, que es el de pensar la interculturalidad en la formación docente. Y en ese sentido también, ¿no? Como el gran aporte de tu interés y tu compromiso en la sistematización, por un lado, de esta experiencia, digamos, un poco que nos acerca, ¿no? Como siempre la interculturalidad está tramada en coyunturas institucionales y en historias institucionales que hay que conocer y que todavía nos falta conocer tanto, siempre creo que nos va a faltar, pero en definitiva, digamos, en eso, ¿no? Es un gran placer el diálogo por ahí indirecto en la lectura, y de también ver reflejadas preguntas, reflexiones, dilemas o inquietudes también que podemos tener sobre la temática, pero en otros contextos.
o en otros establecimientos. Entonces, en ese sentido, también coincido que el conocimiento que ofrece la tesis, que también creo que como tesis de licenciatura se destaca, es muy importante, o sea, creo que es un aporte al campo, y eso en una tesis de licenciatura me parece que es algo para destacar. Entonces, también me parecía importante empezar por allí. También me había anotado algunas cosas para no perderme algunas cuestiones. Bueno, además el trabajo de Nahuel yo un poquito lo conocía, porque tuve la oportunidad de compartir un espacio del seminario en la formación en la carrera. Entonces, bueno, me parece como un corolario muy continuo del trabajo que un poco ya te conocía, en otro momento, ¿no? Por supuesto. Y en este marco del aporte, digamos, una de las cuestiones que me parecieron, tal vez hablando desde los sesgos personales, ¿no? De los intereses personales profesionales, es la sistematización de las políticas y las normativas a nivel provincial, o sea, el intento de pensar también en los planos del diseño curricular. O sea, me parece que hay un esfuerzo de sistematización que está logrado en distintos planos en la tesis, y además con el gran aporte de estar claramente comunicado. Entonces me parece que eso es un punto también que caracteriza la tesis y que la destaca en un sentido positivo. Y también el intento, por ejemplo, en este tramo, que a mí me parece que también se vincula mucho con la cuestión de pensar el reconocimiento de derechos y pensar la lengua también dentro de este repertorio de reivindicaciones históricas, que es tu intento, que no es un objetivo, me parece, pero que atraviesa el análisis de pensar algunas inquietudes respecto de los procesos clasificatorios, ¿no? O sea, las normativas y las políticas como procesos clasificatorios también de identidad. Por eso un poco, cuando recién Cristina hablaba de la categoría de criollos, me acordaba por ahí de momentos en la tesis en donde de alguna manera vos intentás como preguntarte sobre estos posicionamientos, ¿no? En los discursos sociales también respecto de la lengua como parte de un repertorio de reivindicaciones en relación a lo indígena, pero también en relación a otros posicionamientos identitarios y otras categorías, ¿no? de identificación. Y qué de eso aparece en las políticas clasificatorias, ¿no? que son del contexto específico. Entonces, bueno, eso más allá de que por ahí no es lo que vos querías desarrollar, sin embargo, que me parece como preguntas como muy interesantes. Y en este sentido, también hablando un poco desde mis sesgos, me parece interesante que a lo largo de la tesis hay como varias líneas de interrogación, me parece que te planteas, algunas por ahí se desarrollan más, otras quedan ahí para el futuro, respecto de la relación entre digamos, las políticas educativas e incluso las prescripciones educativas y el plano de la acción cotidiana, ¿no? Hay como algunas cuestiones, incluso ahora en la defensa también, ¿no? Por ahí más específicamente en algún capítulo, de pensar la relación entre la normativa y la práctica docente, ¿no? O sea, me parece que eso también, como mirada particular, me parece como muy interesante a destacar. Y también a partir de ahí, por ahí algunos comentarios bueno, que tienen que ver como, por ahí, no sé si Cristina también lo decía en este sentido, yo creo que sí, pensando a futuro, ¿no? En las cuestiones que por ahí quedan, digamos, de una manera por ahí un poco más planteada o incipiente en la tesis, como planteo, y que podés llegar a pensar. Por un lado, por ahí, sí como comentario particular, pensaba en la categoría de práctica y en cómo tal vez en gran parte del trabajo que vos hacés, que trabajás muy seriamente con los condicionamientos de trabajo de campo, eso me parece también súper destacable, este desafío de la etnografía por medios virtuales. Digamos, por ahí me parece que tal vez la incorporación o la consideración de otras categorías digamos, más allá de práctica, ¿no? Pensando un poco en las limitaciones del trabajo de campo y también pensando en otras categorías no menos relevantes, como por ejemplo la de reflexividad, ¿no? Para pensar
los discursos docentes, digamos, como por ahí categorías que nos acerquen más, ¿no?, a las preguntas sobre la agencia docente, y que no necesariamente me parece que se limitan por ahí a la categoría de práctica, que también implica, ¿no?, como muchas discusiones en sí mismas. Y justamente pensando en esto, ¿no?, en la reflexividad y en la agencia docente, tal vez, digamos, si bien me parece que está reconstruido de una manera muy rica y suficiente, digamos, la perspectiva de la etnografía educativa, sí me parece que tal vez podría ser un aporte justamente sistematizar un poco más el diálogo con el conocimiento disciplinar acumulado en relación a los mandatos docentes, ¿no? O sea, por ahí la categoría de mandato docente sobre el marco de la diversidad y cómo se superpone a mandatos que no han sido política ni estructuralmente revisados en el sistema educativo, digamos, ¿no? Como me parece que son cuestiones que tal vez podrían como dialogar con inquietudes que aparecen en la tesis. Y también en este marco, como me parecía muy interesante en reflexiones que vos haces respecto de la dispersión en la oferta formativa, incluso en institutos como este que pertenecen a la modalidad, cierta dispersión, cierta ambigüedad en la oferta formativa, me parece muy interesante para pensar la similaridad, la cercanía con realidades de los establecimientos de formación docente convencionales, podríamos decir, ¿no? Siguiendo las clasificaciones como más estándar, es decir, en la gran mayoría de los institutos en todo el país que no pertenecen, ¿no?, a la modalidad. Ahí también se me coló como otro aporte, ¿no?, de lo que vos mostrás. Ahora, sí pensaba, en relación, volviendo a estos comentarios sobre tu interés en pensar la relación entre lo normativo y la práctica, por ahí seguir pensando también en una clave de problematizar cómo se nos cruzan las inquietudes antropológicas con las pedagógicas, ¿no? Y que eso necesariamente tiene alguna traducción en el plano de cómo construimos, ¿no?, no solo los datos, sino también la interpretación, la elaboración de categorías analíticas, ¿no? Pensando ahí en esa porosidad como algo que nos ayuda a que sea objeto de reflexión, ¿no? Esa porosidad entre lo educativo y lo antropológico, y también su especificidad. Entonces allí sí yo pensaba que por momentos hay como una recurrencia, digamos, me parece en la tesis, de intentar pensar, ¿no?, en una clave de esta relación entre las normativas y la práctica, lo que prescribe el diseño curricular, que vos trabajás muy en profundidad, eso es algo muy rico. Por momentos hay como un interés, me parece, de pensar esa relación, pero tal vez, me parece que tal vez en el plano de la construcción de datos y del análisis no necesariamente se traduce, ¿no?, en una perspectiva como más etnográfica, o por ahí ayudaría como a explicitar, ¿no?, ese dilema de los cruces que nos pasa, ¿no? Entonces, digo, por momentos tal vez en las reflexiones nos terminamos preguntando cómo se aplica la ley B, ¿no? Más allá de que asumimos una perspectiva que no se está preguntando solamente eso o necesariamente eso, ¿no? Pero pensar, es una pregunta abierta que yo también me hago, o sea, ¿cómo pensamos la implementación de un paradigma? Podemos pensar, pero en una clave más antropológica que pedagógica, o en todo caso, digamos, bueno, preguntarnos por esta diferencia. Y por último, digamos, por ahí como un ejemplo de esto, pensaba, y vos también lo remarcabas recién en la defensa, ¿no? Es decir, cómo vos veías como cierta mirada socioestatal, creo que planteabas, ¿no?, que se destaca en el diseño curricular y en las prescripciones, digamos, de los documentos de la institución, digamos, como un discurso socioestatal porque está apoyado en el discurso de la tolerancia y el respeto en vez de la perspectiva de derechos, ¿no? Y ahí yo pensaba, bueno, en definitiva, la perspectiva de derechos también forma parte del discurso de Estado, también forma parte de las prescripciones, digamos, que tienen disponibles los y las docentes para
fundamental, por ejemplo, por qué hacer un espacio curricular de interculturalidad. Entonces, ahí también, ¿no? Pensaba, o sea, cómo estamos pensando el discurso estatal o el plano de las políticas, y pensar que también allí hay como concepciones en disputa, ¿no? Entonces, bueno, nada, pensaba eso. Bueno, pero todo como diálogo, ¿no? Para pensar en esta clave y sobre todo a futuro, porque, como decía, me parece que la tesis es un gran aporte así como está. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme hecho parte. Muchas gracias a vos, Laura, por los comentarios. En cuanto a... No, por ahí detenerme en esto último que haces referencia sobre el discurso socioestatal, que es algo que, bueno, que lo trabajé en relación a los aportes de Catherine Walsh y esta mirada que plantea de la interculturalidad desde una mirada socioestatal, bla, bla, bla. En el trabajo de análisis, desarrollo, bueno, el mismo, todo el trabajo de tesis que implicó, fue algo algo que también hablé con Caro en su momento, porque en un principio tenía una mirada un poco reduccionista en el que entendía que había prácticas de abajo y prácticas de arriba, ¿no? No definiendo qué es lo de arriba y qué es lo de abajo, ¿no? Es algo que yo siento también que me cuesta, no que me cuesta, que me falta seguir problematizando también. Digamos, ¿no? Cuando hablamos este del discurso, mirada socioestatal, que es, bueno, cuando hablamos del Estado no hablamos de una persona, sino un conjunto, o sea, de todos los ciudadanos, porque todos somos parte del Estado, definitiva, pero que yo creo que en el ámbito de la antropología, en estos temas, es como necesario seguir discutiendo, sobre todo con ciertas tendencias que nos permiten o nos invitan solo a ver como una realidad bastante bipolar, ¿no? Bueno, no se trata de arriba o de abajo, bueno, ¿quiénes serían los que están arriba y quiénes serían los que están abajo, ¿no? Pero bueno, para aportar eso último. Sí, tomo la palabra, José. Bueno, primero agradecerle al departamento, a Josefina, a las gestiones con la defensa, que tuvimos también ahí algunas cuestiones con el trámite, así que agradecer la ayuda y el apoyo recibido. A Cris y a Lau por la lectura, por los lindos comentarios, este feedback, este momento tan agradable. Y a Nahue, no sé, ya cada conversación me la paso piropeándolo, ya sabe que, pero lo hago público y extensivo. Para mí, Nahuel es un estudiante que desde el comienzo de su primera aproximación al equipo de investigación demostró un entusiasmo, un compromiso, una avidez por conocer, que a lo largo de este proceso de la tesis para mí la logró plasmar, demostrando justamente todas estas habilidades, ¿no? Su inteligencia, su capacidad receptiva en el análisis, la variabilidad que tuvo Nahue que enfrentar con la pandemia en la mitad de la tesis, o al comienzo, digamos, no la mitad, ojalá, al comienzo de la tesis de licenciatura, que son aspectos que pueden llegar a generar mucha frustración y quizás abandonar el trabajo o decir, bueno, hasta que no lo puedo hacer como quería hacerlo, no lo voy a hacer. Y él demostró tener esta maleabilidad y esta sensibilidad para conectar también en el trabajo de campo. También ha construido él sus vínculos. Esta cuestión de, en el equipo de investigación tenemos referentes empíricos muy concretos con los que estamos trabajando. Nahue venía ya con la idea de trabajar él con quichua, porque venía estudiando la lengua con anterioridad, y bueno, toda la gestión del trabajo de campo que se la tuvo que abrir los contactos él solo, no es que fue al mismo trabajo de campo al que íbamos quienes estamos en el proyecto. Así que eso también es muy meritorio y los vínculos que logró construir. Y nada, para mí también la tesis, le dije, me parece que es muy buena y todo el trabajo que hizo, y además está todo el vaticinio, como siempre le digo, a la proyección que tiene la carrera de Nahuel, que está empezando ahora con la beca de doctorado y que
le auguramos un futuro exitoso como investigador con todos estos atributos. Así que nada, felicitarlo 30 veces más, como ya le dije, y le mando mensajes de cómo estamos ya en comunicación. Así que bueno, pero va a hacerlo público acá ante todos. Mi orgullo de dirigir a Nahue, ¿no? Es como mi orgullito. Bueno, con esto entonces se cierra la primera parte de la defensa de tesis. Le vamos a pedir a Nahuel que salga de la reunión virtual para que el jurado elabore el dictamen. Vamos a dejar de grabar y dejar de transmitir, y cuando esté redactado te vamos a llamar, tu directora te va a llamar para que vuelvas a entrar a la misma reunión. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado y elaborado el dictamen, le vamos a dar la palabra entonces a la directora, a Carolina Hedge, para que lo lea. Bueno, gracias. En Buenos Aires, el 24 de abril de 2023, a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Nahuel Nicolás Martínez. La tesis desarrolla un trabajo etnográfico en el marco de la carrera del profesorado en educación primaria con orientación en educación intercultural bilingüe en la localidad de Bandera Bajada, departamento de Figueroa, provincia de Santiago del Estero. Presenta una estructura adecuada al formato esperado para una tesis de licenciatura. En la introducción, el autor da cuenta de su acercamiento personal al tema de investigación, desde su biografía familiar y laboral y el acercamiento a la lengua quichua. La caracterización de los desafíos impuestos por el contexto de aislamiento en pandemia son adecuadamente explicitados, así como la presentación de los objetivos y la metodología de trabajo, apoyada en parte por el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, el trabajo se basa en los registros producidos de manera presencial en el viaje a la localidad durante 2021. El objetivo general de la tesis, documentar y analizar las prácticas que despliegan, construyen o ponen en tensión los docentes en la formación de maestros de la IB en Santiago del Estero, se responde a lo largo de los 4 capítulos de la tesis. En ese sentido, el contenido del trabajo se adecua a los criterios requeridos, iniciando un primer capítulo con el desarrollo de las 2 aproximaciones que sustentan el marco teórico, desde la antropología de la educación y la antropología lingüística, campos que son presentados de manera suficiente para un trabajo de estas características. Asimismo, se desarrolla una adecuada caracterización del marco provincial, historizando políticas nacionales y locales de asimilación cultural y lingüística. En el capítulo 2 presenta la situación sociolingüística de la provincia, poniendo foco en las ideologías lingüísticas y las normativas sobre el reconocimiento de la lengua y la IB. En el tercer y cuarto capítulo, desarrolla en profundidad el análisis realizado en la institución. En el tercer capítulo se detiene en la historia del profesorado, su malla curricular y las concepciones docentes sobre la interculturalidad y la diversidad lingüística como parte de las orientaciones institucionales. En el último capítulo se enfoca en las ideologías lingüísticas sobre el quichua y las tensiones en los posicionamientos en torno al reconocimiento del bilingüismo, considerando las biografías e historias personales de los docentes. La tesis contribuye al cruce teórico entre la antropología de la educación y la antropología lingüística y al conocimiento de la configuración concreta del marco de la IB en una institución específica de educación superior y la relación entre los diseños curriculares, las normativas nacionales y locales de IB. En la defensa oral, el tesista expuso con claridad los puntos más importantes de la tesis mediante el uso de una presentación visual y respondió con solvencia a los comentarios y preguntas del jurado. Por ello, la calificación es 10 con recomendación de publicación. Bueno, felicitaciones. 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 Muchas gracias. Felicitaciones. Wow, la verdad que estoy muy contento, muy feliz por también haber conocido en todo este trabajo a muchas personas hermosas que van desde mi directora, el equipo de investigación, amistades, docentes de la facultad y por supuesto también a la gente que hizo posible esta investigación, que es los docentes, estudiantes, directivos del profesorado. También aprovecho para enviar un saludo a Silvina Corbeto, quien fue la que primero me facilitó el primer contacto con la rectora de la institución. Y bueno, nada más que decir que ahora a festejar, ahora a esperar a la familia para almorzar. El momento.
Ese Este es el momento de próximo festejo. paso fundamental. Totalmente. Felicitaciones, Nahuel. Muchas De gracias. parte de la del departamento también siempre estamos muy felices de tener un nuevo graduado, así que todas las felicitaciones institucionales. Sí, Muchas felicitaciones al licenciado Martínez. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno,